Buen día, profesor Martín Gallardo. A continuación, vamos a presentar el análisis al Decreto Supremo número 1 del año 2006. Primero, tenemos que definir el problema en sí. Para esto tendríamos que citar a Bardach, que nos describe en sus 8 pasos qué se define al problema público. Y esta es todo mal que la sociedad identifica o reconoce que vulnera su libertad y su integridad. Ante esto, nosotros reconocemos de que la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, se puede considerar un problema público, ya que ésta cumple con todas las características descritas por Bardach. Además, que este fenómeno vulnera las libertades a tal punto de que cosifica a la víctima y las trata de una manera ilícita. De este modo, Defensoría del Pueblo, durante su informe anual de 2016, describe que en el Perú se registraron 458 casos denunciados para el 2013. Para el año siguiente, la cifra ascendió a 501 casos. Y para el 2015, pese a haberse registrado un aumento en el presupuesto designado a la lucha de trata de personas, la cifra ascendió a 889 casos. Esto demostró la ineficiencia o incapacidad de los gobiernos regionales, ministerios o instituciones encargadas para esta lucha, por lo que se considera este punto muy principal del análisis. Unos factores primordiales, principalmente en el Perú, es el desconocimiento social, puesto que gran número de personas reconocen de que no saben diferenciar cómo es la explotación laboral en su contexto diario. La complejidad de este fenómeno y las dimensiones que abarca nos llegan a reconocer que diversas ONGs han denominado a esta como la nueva esclavitud, y tienen toda la razón, puesto que cumplen con las mismas características que se hacían hace 200 años antes, pero que se adecúan al contexto actual. Luego, esta fuente, elaborada por la ONG CHS Alternativo, nos describe cuáles son las 3 etapas de este fenómeno, que son la captación, el traslado, después se priva de libertad vulnerando su integridad y dignidad, y por último esta deriva a la explotación de la misma. Conociendo todo este problema y dimensiones que abarca el fenómeno, el Estado plantea una política pública que será descrita a continuación. Política pública. El 8 de febrero del 2016, el presidente a cargo, Ollanta Humala, junto con su gabinete ministerial, dictaron el Decreto Supremo número 001-2016-IN, que constituía la creación de una comisión multisectorial contra la trata de personas y la aprobación de la Ley 28950. El decreto fue realizado bajo el compromiso de comprender las dimensiones del fenómeno y designar funciones en la agenda de cada ministerio competente con el fin de establecer conexiones de cooperación en los distintos informes, proyectos, programas y estrategias elaboradas por la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente. Siguiente, por favor. El marco lógico sencillo se elaboró de forma que se divida en fines, propósitos, componentes y actividades. Cada división conecta funciones con un conjunto de ministerios que, según los objetivos de cada institución, tienen relación con este problema público. Es decir, que da una actividad plena del Poder Ejecutivo y de sus ministerios en esta política pública. Siguiente, por favor. Ok. Instituciones relevantes. Hemos identificado 3 instituciones relevantes que, bueno, antes que todo, se debe considerar la tesis de Daron Acemoglu del capítulo primero de su libro ¿Por qué los estados fallan?, en el que expone como relevantes en la gestión de un estado a las instituciones principalmente inclusivas que buscan el beneficio para los miembros de su sociedad. Y ahora, el primer ministerio identificado fue el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, deducible por su nombre. Este ministerio tiene como objeto primar el cumplimiento de los derechos humanos para todos los peruanos, ya sea en relación a personas de nuestra nacionalidad o extranjera sin distinción. Segundo, la Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores, considerada relevante en cuanto al decreto supremo. El mencionado organismo cumple la función de supervisar las acciones que acontecen en los límites territoriales, marítimos y aéreos del país.
En ese sentido, se puede encontrar la relación que cumple la Cancillería con el Decreto Supremo por la presencia de inmigrantes. En tercer lugar, más bien tercer ministerio, es el del Interior. Es igualmente tomado como relevante dentro del Decreto Supremo. Dicha institución tiene el deber de garantizar la seguridad interna dentro de las fronteras del Perú. Siguiente, por favor. Ok. Reglas de juego formales e informales. El gran dilema entre las reglas de juego formales e informales generan discrepancia en la comprensión de los mismos, puesto que éstas pueden derivar inconscientemente a una persona a ser víctima de trata de personas. Es de esta manera que las distintas políticas aplicadas en cada empresa nos llevan a considerar la existencia de normas no paradas bajo el marco legal, pero que son imprescindibles en su comunidad. Un ejemplo de ello sería el recurrente derecho de piso, en donde se exime de su sueldo al nuevo trabajador por un periodo de tiempo determinado o la designación de actividades laborales fuera del horario laboral. Estas normas o reglas informales tienden a confundir a las personas que desean construir una vida laboral, haciéndolos caer en una posible red de explotadores o víctimas de trata a cambio de salarios no dignos. Estos tipos de instituciones informales creadas por los mismos pobladores aledaños obligan a que los migrantes no documentados vean como una opción de ingreso a los caminos adulterados y las negociaciones ilícitas a cambio del acceso exclusivo. Siguiendo, por favor. Marco legal específico. Con relación al marco legal, el Perú es uno de los pocos países de Latinoamérica en contar con una sólida y específica ley contra la trata de personas. Cabe resaltar que en el Código Penal del Perú se tipifica este delito de la trata de personas contra la libertad según la ley 28950 del artículo 153. De igual forma, el Código Penal del Perú prevé dos escalas de agravios para este delito. En pocas palabras, la condena por este crimen sería entre 20 a 25 años de cárcel, sea cual sea la participación dentro del crimen. Por mencionar algunos de los instrumentos legales internacionales generales, se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, tal y como se ve en la imagen, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Protocolo de Palermo del año 2000. Siguiente, por favor. Ok, mapeo de actores. Está claro que la trata de personas posee en génesis una variedad de actores. Del mismo modo que para llevar a cabo una política capaz de hacer frente a este fenómeno se requiere de la multiplicidad de distintas partes interesadas y o partes con influencia en la problemática a abordar. Por ello, se considera 5 ejes fundamentales que nos permitirán obtener una visión más estructurada. Primera, que viene a ser la de definición. En segunda, la que contiene las organizaciones gubernamentales que vienen a estar principalmente estructuradas por los ministerios del Poder Ejecutivo. Las organizaciones no gubernamentales que vienen a ser ONGs que principalmente abogan por los derechos humanos de las personas. Un ejemplo, Amnistía Internacional. La tercera y la otra que viene a ser organismos internacionales en las cuales se puede resaltar la participación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos, y el sector privado que viene a estar conformado por empresas que se dedican a la capacitación y al financiamiento de esta política pública. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bien, los aspectos políticos importantes. Para el buen desarrollo de este decreto era conveniente considerar varios aspectos de la esfera política, puesto que al abarcar un problema social de gran magnitud, requiere la conjunta respuesta de varios sectores y la habilidad de estas solo se puede mencionar si los aspectos como las instituciones y la gobernabilidad son adecuados. En instituciones, como ya lo hemos visto durante el curso, Asimov la divide en dos partes, en dos tipos, las inclusivas y las extractivas. Si la política pública no cuenta con la totalidad de instituciones inclusivas, no se va a poder alcanzar los objetivos iniciales con la satisfacción. Siguiente. Dentro de lo de la gobernabilidad es muy importante la efectividad de una política pública porque depende de una gobernabilidad por parte del Estado. Cabe resaltar que dentro de Latinoamérica se evidencian varios problemas que dificultan la gobernabilidad apropiada en ámbitos políticos de los países. Hay que resaltar que de estos problemas están la corrupción, las desigualdades y el abandono de instituciones a las clases bajas.
Tal y como explica Tomasini, lo que debemos tener en cuenta para una buena gobernabilidad es mantener la política decente, una organización correcta de la ciudadanía y sociedad, un eficiente manejo macroeconómico y una aprobación política de los actores claves. Sin embargo, la mala gobernabilidad que se puede evidenciar en Perú provoca que haya un mal manejo de las políticas públicas. Aquello se evidencia en un deficiente control para llevar a cabo los procesos correspondientes, pero también porque las políticas públicas que se proponen mantienen varios argumentos y propuestas incompletas, así como poca transparencia. Siguiente. Dentro de la dimensión internacional, existe un conjunto de normas de derecho internacional que se rige desde lo más general hasta lo particular sobre el trabajo que realizan los países acerca de la trata de personas. Esta es considerada una de las peores violaciones de derechos humanos, siendo estas normas implementadas a partir de movimientos tales como pueden ser el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, primer acuerdo global de las Naciones Unidas con un enfoque común sobre la migración internacional en todas sus dimensiones. Asimismo, la Convención de Palermo, siendo Perú uno de sus impulsores, llevada a cabo por Naciones Unidas. Dicho convenio cuenta con un protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y un protocolo en contra del tráfico ilícito de migrantes. La Agenda del 2030 implica un plan de acción que representa un compromiso común y universal. Esta compromete a los países a erradicar el trabajo forzoso y la trata de personas y poner fin al trabajo infantil en todas sus dimensiones. Siguiente, por favor. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ODS 5 tiene relación con la política adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poniendo fin a las formas contemporáneas de la esclavitud y la trata de personas. La ODS 8, proteger los derechos laborales, promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluyendo los migrantes. Siguiente. La ODS 5 tiene relación con la política, facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras y regulares mediante la aplicación de políticas migratorias bien gestionadas. Y por último, la ODS 16, que tiene como relación con la política poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura. Siguiente. Los resultados de esta política nos han demostrado que puede llegar a ser de bastante ayuda para las víctimas. Por ejemplo, tenemos de una ayuda de una reintegración de una vida cotidiana, tenemos una ayuda internacional para mejorar la calidad de vida de las víctimas. También se logró con una capacitación de la Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Migraciones para las víctimas y para futuras víctimas de la trata de personas. Se logró un mayor monitoreo nacional con respecto a este delito. En los ministerios tenemos el Ministerio del Interior, que controla las fronteras, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ha comenzado a promover un desarrollo y un reconocimiento para las víctimas para mejorar y poder sustentarlas en cualquiera de las zonas en que se encuentren. Tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha brindado una capacitación internacional, y tenemos el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para facilitar en búsqueda laboral de las víctimas y una reintegración a sus trabajos y a futuros trabajos, así dándoles un apoyo socioemocional y económico. También tenemos el desarrollo de capacidades para la población peruana, mejoren con los derechos humanos, con la equidad de género y otros problemas sociales. Siguiente, por favor. Siguiente. En este cuadro podemos ver la diferencia del 2018 con los primeros 5 meses del 2019 en los departamentos de Perú, y vemos que los más afectados han sido Lima y algunos departamentos en la sierra. Una gran disminución entre ellos, ya que han bajado los casos en el 2019. Siguiente, por favor. Y en esta podemos ver el aumento del 2012 al 2016 con las registradas en el sistema de la RETA, y podemos ver que en el 2017, donde se bajó el plan nacional, comenzaron a disminuir los casos y las denuncias en el Perú.
Gracias. Siguiente. Considerado todo lo descrito anteriormente, se puede apreciar el desempeño que ha tenido la Comisión Multisectorial de Naturaleza Promete contra la lucha de la trata de personas. Sin embargo, se destaca que en base a los informes elaborados por diversos agentes descritos en la sección destinada a los mapeos de actores, aún existen ciertas deficiencias que no fueron atendidas por completo durante el periodo. Además, limitaciones nacidas con la Comisión del Decreto Supremo. De esta forma, se procede a describir las deficiencias observadas. En primer lugar, tenemos la limitación financiera. La manera de financiación que tiene la Comisión gestionada en el decreto es mediante los fondos de los pliegos pertinentes, lo cual es impedimento para la realización y finalización de los proyectos de la política. En segundo lugar, tenemos escasa capacitación o difusión en los enfoques de derechos humanos y de género, sobre todo desde la perspectiva de los derechos humanos de las víctimas por parte de los mismos funcionarios públicos. Asimismo, el enfoque de género suele estar implementado en campañas no suele estar implementado en las campañas contra la trata de personas, a pesar de que que las mujeres conforman más del 50% de las víctimas. En tercer lugar, tenemos la falta de centros de atención para las víctimas de trata de personas, a pesar de que mostrar un personal altamente motivado. Las instalaciones de los albergues no cuentan con los requerimientos básicos ni la infraestructura. Y a nivel nacional no dan abasto, sobre todo para acoger a las víctimas que son mayores de edad, sobre todo entre los 18 y los 22 años. Y por último, tenemos la carencia de los sistemas completos de investigación. Se ha marcado evidente el hecho de que no existe un registro convalidado y sistematizado en el plano nacional que incorpore el número exacto de casos denunciados a nivel policial, fiscal y judicial, que abarque todas las modalidades y fines últimos de este fenómeno en el país. Menos aún se cuenta con un ente externo que monitorea la información a nivel central. Ante las deficiencias destacadas se proponen algunas posibles soluciones, las cuales vendrían a ser, en primer lugar, tenemos la asignación presupuesto adicional para la política. Si bien el decreto dicta que no se asignará recursos adicionales del Tesoro Público, es indispensable reformar esta disposición con el fin de ejecutar medidas más completas y eficaces, principalmente en el eje de investigación y de atención de la víctima. En segundo lugar, tenemos la elaboración de planes estratégicos para la difusión y capacitación destinados a los funcionarios públicos. Estos funcionarios públicos vendrían a ser la Policía Nacional, el Colegio de Abogados, la Academia de Magistratura, la Defensoría del Pueblo y los ministerios pilares, como vendrían a ser el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Trabajo. En tercer lugar, tendríamos establecer modalidades de atención virtual bajo un sistema de seguimiento y apoyo de la víctima. Se vendría a sugerir modalidades de atención virtual bajo un sistema de seguimiento y apoyo de la víctima que establecería controles mensuales sobre la estabilidad emocional y la reincorporación laboral del paciente, siendo el Ministerio de la Mujer quien vendría a llevar a cabo esta recomendación. Por último, tendremos desarrollar un nuevo sistema de investigación sostenido, con el fin de mejorar la carencia de sistemas de recolección y almacenación de datos de las víctimas de la trata de personas, financiado por una asignación presupuestaria de este fin. Asimismo, se debe asignar un ente externo que monitoree la información que se recopile. Siguiente, por favor. En conclusión, la trata de personas es un fenómeno problemático alrededor del mundo, dado que muchas organizaciones criminales lo consideran como una forma rentable y lucrativa casi al mismo nivel del narcotráfico, siendo así un delito de lesa humanidad que priva a la persona de todas sus libertades, vulnera su integridad y su dignidad, las cuales deberían ser inherentes como persona. Es por ello que el Estado peruano en el 2016 aprobó el Decreto Supremo número 1 de 2016 contra la trata de personas, que si bien se considera que esta política ha demostrado ser efectiva, también es cierto que no tuvo todo el alcance y fuerza con el que fue planeado para hacer frente a este problema, debido a que el número de las cifras de denuncias registradas sigue siendo demasiado alto en el país. Destacando deficiencias anteriormente descritas, sin embargo, una vez se logre mejorar en estos aspectos, no cabe duda que esta política será una herramienta clave para la lucha de la trata de personas en el Perú. Salvando la vida de miles de personas inocentes que pueden haber caído víctimas de este delito, y así poder evitar más tragedias de este tipo. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.